Padre amado, nos acercamos esta mañana a tu trono de gracia, reconociendo, Señor, que esta mañana y toda la historia se trata de ti. Por favor, Señor, ayúdanos a adorarte con un corazón sin distracciones. Ya sabes, Señor, cómo se va nuestra mente a las preocupaciones, pero ayúdanos a alejar esos pensamientos para concentrarnos en ti y tu gloria. Haz que nuestro corazón, alma, mente y fuerza, Señor, exalten tu santo nombre en mis cantos y al escuchar tu palabra. Padre, tú hiciste el mundo con tu voz. Hablas nueva vida en tus hijos para darnos la luz del conocimiento de tu gloria en Cristo. Danos esa gracia, Señor, de recibir tu palabra y regocijarnos en ella. Trae convicción, Señor, de nuestros pecados y de la suficiencia de Cristo, para que todos los pecadores, Señor, se conviertan. Que los débiles reciban fortaleza y el cuerpo de Cristo sea edificado. Padre, tú conoces la multitud de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor. Abre los ojos de nuestro corazón para ver la gloriosa esperanza que tenemos en Cristo, tu amor para todos los santos y tu poder obrando en nosotros que creemos. Haz que nuestro corazón arda dentro de mí al celebrar el Evangelio en cantos, al aprender y aplicar en la predicación. Te amamos, Señor, bendecimos y glorificamos tu nombre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión. Rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él. Y cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré, para siempre cantaré. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, el Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. En mis manchas alabado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Jesucristo es mi deleite, grande gozo tengo en Él. Nada más me satisface, Cristo mi tesoro es, Cristo mi tesoro es. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, el Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. En mis manchas alabado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Todo lo pagó quien por mí murió, y mis manchas se lavó con sangre carmesí, con sangre carmesí, con sangre carmesí. Dios te bendiga. Reciban un afectuoso saludo de un servidor.
Bien, vamos a continuar hoy con el estudio del libro de los Hechos. Básicamente en lo que tiene que ver la forma de cómo se predicaba en ese tiempo, en la iglesia primitiva, la iglesia neotestamentaria. Entonces hemos estado viendo cuáles eran las actitudes de un cristiano valiente, de alguien que predica con denuedo, de un testigo de Cristo que predica con valor, sin cobardía. Pero vamos a ver ahora en el libro de los Hechos, capítulo 5. Pero antes quisiéramos orar, por favor, que me acompañes en una breve oración. Padre Santo, gracias por este momento. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, que tenemos de leer tu bendita y santa palabra. Y asimismo te pedimos que nos ayudes y nos guíes a entender la enseñanza espiritual que tú tienes para cada uno de nosotros. Toma control de nuestras mentes y permítenos estar enfocados en lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Algunas características de un cristiano valiente. Un cristiano valiente, como hemos visto en la persona del apóstol Pedro. Totalmente una persona dependiendo de Dios. Antes, mejor dicho, cuando era discípulo de Jesús, cuando estaba con Jesús, realmente él aparentaba ser un hombre o un discípulo valiente. Y lo decía que inclusive él estaba dispuesto a morir por Jesús. Pero cuando vinieron los problemas, cuando Jesús fue apresado para ser juzgado y crucificado, ahí fue la situación. O sea, cuando vemos a veces situaciones como esa, una situación complicada donde realmente tienes que demostrar si realmente eres valiente o no. Entonces, vemos aquí nuevamente al apóstol Pedro. Vamos a leer primero el capítulo 5, ¿ya? Antes de estudiar. Pero antes de ello, el título de hoy, de este sermón es: el cristiano valiente obedece a Dios. ¿Ve? O el discípulo valiente es un discípulo obediente. Antes de leer, quiero hacerte una pregunta, o quiero dejar una pregunta. ¿A cuántos cristianos que conoces, a cuánta gente, cuántos cristianos que conoces, ves que tiene una actitud de felicidad, de gozo? ¿O cuántos cristianos felices y gozosos conoces? Segunda pregunta, si tú eres un cristiano, mírate en el espejo. ¿Realmente ves ahí el rostro de un cristiano gozoso, feliz, valiente? ¿Qué es lo que ves? Porque aquí dice que un cristiano obediente, un testigo obediente de Cristo, realmente vive gozoso, una vida llena de gozo. Algunos piensan que al venir a Cristo tendrán una vida feliz. Así dicen algunos, así predican algunos. Pero en sí, realmente, si vienes a Cristo y producto de tu obediencia, de tu arrepentimiento y obediencia a Cristo, entonces esa consecuencia, ese resultado es el gozo y la felicidad. Realmente hay una felicidad cuando hay obediencia. Estoy hablando de una obediencia total. Primero soy obediente en confesar mi pecado, en arrepentirme y depender de Él. ¿Cómo no va a haber gozo? Eso lo vamos a ver ahora en el desarrollo de este tema. Entonces, quiero que vayamos al libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento. El quinto libro del Nuevo Testamento y el capítulo 5 del libro de los Hechos vamos a leer. Vamos entonces a Hechos capítulo 5, el verso 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaren en ese nombre? Se refieren a Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Otra vez hablan aquí de Jesús. Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.
Entonces, yendo al trasfondo de esta lectura, vemos que los apóstoles por segunda vez habían estado en la cárcel. ¿Y por qué? Por cumplir la gran comisión que el Señor Jesús les había dejado, de ir y predicar el Evangelio de salvación. Entonces vemos aquí que por predicar la palabra de Dios, por presentar el plan de salvación a la gente, vemos que ellos nuevamente son echados a la cárcel. Pero vemos aquí que los líderes principales de la iglesia, los fariseos, los saduceos, el jefe de la guardia del templo, o sea, todos ellos, todos los integrantes, los líderes espirituales, los líderes de la iglesia, mejor dicho, son los que toman esta acción contra los apóstoles. Ya no estaba el Señor Jesús. Ahora estaban los apóstoles cumpliendo la gran comisión que el Señor Jesús les había dejado. Entonces, ellos estaban presos, pero un ángel del Señor vino en la noche y los liberó de una manera sorprendente. Porque los amigos, o sea, los sacerdotes, habían visto a los discípulos, nuevamente a los apóstoles en la iglesia, en el templo y en la calle predicando. Y se van nuevamente al concilio y dicen, oye, estos cristianos siguen predicando nuevamente. No es que estaban presos, no entendían lo que habían pasado. Y efectivamente mandaron, dice, a los alguaciles a verificar si realmente estaban presos o estaban en el templo. Y fueron a la cárcel, encontraron, dice, los alguaciles encontraron perfectamente todo. Los guardias ahí, las rejas cerradas, pero cuando abrieron las rejas para entrar a la cárcel, no había nadie. Entonces ellos se llenaron de cólera, de ira, dice. Nuevamente los trajeron al concilio, pero esta vez de otra forma. Mejor dicho, sin violencia, porque temían ser apedreados por la gente. Recuerden que ya más o menos habían como 10.000 personas que se habían convertido. Y estamos hablando acá de la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén estaba constituida solamente en esa época por judíos. O sea, eran judíos contra judíos. Entonces los trajeron nuevamente al concilio y le hacen la pregunta que acabamos de leer. Nuevamente, lo leo aquí. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, no te hemos mandado, no te hemos dicho que ustedes no deben predicar en ese nombre. ¿Por qué tienen una actitud así los discípulos, los apóstoles? De enfrentarse, de no temer a este grupo, mejor dicho, a estos líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque eran hombres valientes, llenos del Espíritu Santo. Entonces, ellos no tenían que esperar la orden de un hombre. Es por eso que Dios muchas veces nos dice a nosotros que debemos obedecer al Señor. Dios dice que muchas veces tú tienes que confesar un pecado o tienes que arreglar algo con alguien y no lo haces. ¿Por qué? Porque eres soberbio, orgulloso o porque simplemente eres cobarde. Por eso es que muchas veces nosotros postergamos la bendición de Dios. Y queremos tener gozo. Y no es posible. Entonces, si quieres tener gozo, debes confiar y debes obedecer en el Señor Jesús. Confianza y obediencia a nuestro Señor Jesucristo para tener gozo. Proverbios 15 dice, ¿no? El corazón alegre hermosea el rostro, mas, dice, por el dolor del corazón, el espíritu se abate. ¿Cómo no vas a tener dolor en el corazón? Una mala conciencia por estar cargado de pecado, de malas actitudes, de desobediencia a Dios. Por eso salía la pregunta inmediatamente, ¿cuántos cristianos felices conoce? Parece una contradicción de términos. Si es un cristiano obediente, rebosará de alegría, porque es obediente. Pero si es un cristiano desobediente, entonces podrá aparentar tener gozo, pero no es un gozo del interior que nace, contagiante,
Porque hay personas y hay cristianos que fingen tener el gozo del Señor y no lo tienen. Fingir es una cosa, otra cosa es vivir ese gozo. Es totalmente diferente. Entonces rápidamente quiero que veamos, que consideremos 2 puntos para tener ese gozo. O 2 características de un cristiano valiente, de un cristiano que obedece a Dios. Quiero que veamos 2 características y el resultado de esas características. Primero, hay que ver las razones para obedecer. Porque si tú no ves la razón de tu obediencia, entonces será como algo vacío, que no tiene sentido. Hay que analizar y hay que ser consciente. Vamos a ver Hechos 29 al 31. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Esa es la razón que hay que obedecer. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, como primer punto, quiero ver, la obediencia es un deber que debe ser cumplida, que debemos cumplir. La obediencia. Los apóstoles dijeron, hay que obedecer a Dios. No hay nada que discutir aquí. Porque los hombres generalmente siempre van a ser contra lo que manda Dios. ¿Cuántas veces, por más que un hombre se esfuerce en hacer bien las cosas, si no tiene la guía de Dios, siempre va a hacer las cosas mal? Eso lo vamos a ir viendo ahorita más adelante. Entonces, la obediencia debe ser cumplida. Dios dice que tienes que hacer, hay que hacerlo. Dios dice que debes arrepentirte, hay que arrepentirse. Dios dice que debes pedir perdón, hay que pedir perdón. Dios dice que debes reconciliarte con Dios y hay que hacerlo. Y la única forma para reconciliarse con Dios es por medio de Jesucristo. Entonces, veamos un ejemplo del mandamiento de Dios que debe ser cumplido. Primero es Samuel 15, 22, 23. El profeta Samuel, guiado por Dios, llevando el mensaje de Dios al rey Saúl en ese momento. Dios le había dicho al profeta Samuel, ve y dile a Saúl que vaya y tome la ciudad de donde vive Amalek y todo su pueblo y lo destruya y acabe con todo. Eso fue la orden de Dios. Pero Samuel no obedeció. Saúl no obedeció. Saúl tomó al rey de Amalek, no lo mató, y mató sí toda la gente, pero las cosas de valor, por ejemplo el oro, las cosas que ellos usaban ahí para su templo, esos él la conservó. Los ganados también, dice, todos los ganados de lo mejor, lo más joven, de lo más gordo, todito eso, él lo separó para él. Y cuando la orden de Dios había sido que él acabe con todo. ¿Se da cuenta? Cuando Dios pide algo, te dice lo que tienes que hacer, hay que hacerlo. Es la obediencia. La obediencia tiene que ser cumplida. Entonces, 1 Samuel, el capítulo 15, la historia ahí está. El versículo 22 al 23 dice, se complace el Señor en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Eso le está diciendo el profeta Samuel a Saúl. ¿Acaso se complace Dios, dice, en holocaustos y sacrificios como en la obediencia, dice, a la voz de Dios? Algunas personas, equivocadamente, algunos cristianos, entre comillas, que aportan mucho a la iglesia. Y yo conozco a algunos de ellos que porque son personas que contribuyen a la iglesia, entonces tienen la licencia de tener actitudes que no agradan a Dios. ¿Ves? O sea, ellos piensan en su interior, dicen, yo soy una persona que doy mucha ofrenda a la iglesia. Yo contribuyo mucho con la obra de Dios, dando. Aquí dice qué cosa. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios? Dios no quiere que tu sacrificio, Dios no quiere tu dinero. Dios demanda de ti tu obediencia. ¿Te das cuenta?
Nuevamente acá, ¿se complace el Señor tanto en holocausto y sacrificio como en la obediencia a la voz de Dios? Entiende, dice, el obedecer es mejor que un sacrificio. El obedecer es mejor que un sacrificio. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que obedecer. Dios está demandando que nosotros debemos obedecer. Hay que cumplir. Los apóstoles aquí en la gran comisión estaban cumpliendo. Ellos tenían dificultad. Claro que sí tenían dificultad. Dice que han estado presos. Han sido amenazados. La Biblia aquí especifica que han sido amenazados, golpeados. Pero si vamos al hecho, realmente al hecho, ¿sí? Donde ellos han estado, ¿cómo habrá sido? Es una situación de persecución, de amenaza y de gran temor. Para asustarlo, atemorizarlo, para que ellos se acobarden y dejen realmente de predicar el Evangelio. Pero sin embargo vemos que no. ¿Por qué? Porque eran cristianos valientes. Eso es lo que usted tiene que hacer, un cristiano valiente. El versículo 23 dice de 1 Samuel 15, porque la rebelión es como el pecado de adivinación. Cuando tú no obedeces, cuando yo tengo la actitud, o sea, cuando yo no obedezco, estoy en una actitud de rebelión. Porque todo aquel que no obedece está en rebelión. Aquí dice, porque la rebelión es como el pecado de adivinación. O sea, cuando uno no obedece, más o menos está como en una actitud así como de una práctica de hechicería. Aquí dice aquí, porque la rebelión es como el pecado de adivinación. Es como si uno estuviera practicando más o menos ese ocultismo. Así es la rebelión, así lo considera Dios. Ese es el nivel, o sea, ese es lo que significa el rebelar, el no obedecer a Dios. Es por eso que debemos obedecer inmediatamente. Tenemos que, generalmente nosotros, los hombres, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Porque fallamos y quebrantamos la ley de Dios. Debe haber obediencia. Dice, y la desobediencia, ¿no? la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Sabemos que la rebelión, o sea, el no obedecer es como hechicería, y la desobediencia es como la iniquidad de idolatría. ¿Y qué es idolatría? La idolatría es algo que tú prefieres más que Dios. Sea tu trabajo, sea tu dinero, sea tu esposa, sea tus hijos, sea lo que tú tengas, que tú le das más valor que las cosas de Dios. Muchos dicen de una manera, por un cumplido, ¿no? Las cosas de Dios son primero, dicen. Pero cuando se trata de obedecer, no hay eso de que a Dios son primero. Usted sabe que el primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Si no estás cumpliendo eso, entonces estás en una actitud de idolatría. Porque tú prefieres muchas otras cosas más que a Dios. Es que nosotros debemos obedecer a Dios. Así como hicieron los apóstoles. ¿Estaba en juego sus vidas? Sí. ¿Estaba en peligro de muerte? Claro que sí. ¿Pero qué estaban haciendo ellos? Obedecer el mandato de la gran comisión. Entonces tiene que haber una razón. Tú tienes que entender realmente lo que realmente significa obediencia. Porque si no eres consciente de ello, entonces no puedes obedecer. Y muchas veces no somos así conscientes, ignoramos esto justamente, porque no conocemos. Pero ahora le está diciendo aquí la palabra que debes obedecer. Entonces, la obediencia es algo que tú tienes que cumplir, tienes que practicarla. Entonces, la obediencia también debe ser preferida. Dios nunca te va a obligar a obedecer. Dios no va a hacer que tú de alguna forma obedezcas a las cosas de Dios, sino más bien Él te deja realmente para que tú decidas, tomes la decisión. Porque si tú vas a obedecer de manera obligada, entonces no habrá gozo, pues. Tú tienes que decidir obedecer para que realmente, como resultado de su obediencia, tengas ese gozo, esa alegría que estábamos hablando hace un rato. En Juan 3:5 o 5:3, en Juan 5:3 dice, ¿no? En esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor Jesús?
Los mandamientos de Dios no son difíciles. Gravoso significa difícil o complicado. Todo mandamiento de Dios es sencillo, es cuestión nomás de tu corazón. Es cuestión de que tomes la decisión. Por eso que tú debes preferir obedecer a Dios. Preferir obedecer a Dios. También debe ser practicada. Tú debes practicar constantemente la obediencia a Dios. Hay algunas personas que, por ejemplo, dicen, se hará la voluntad de Dios. Hay que esperar, hay que orar nomás. Y esperamos que se haga la voluntad de Dios. Y no toman ninguna decisión. Yo voy a orar porque aquí el Señor ha prometido que me va a bendecir, dicen algunos. Quizás no pensando mal, no en el mal sentido de la palabra, sino por desconocimiento. Vamos a orar para que Dios haga su voluntad y aquí nos traiga la comida. Así como en la Biblia hemos visto varias historias que Dios alimentó. Sí, Dios alimentó a varios siervos de Dios de manera milagrosa, usando hasta animales. Pero acá hay algo que tú tienes que practicar. La obediencia es una práctica. La obediencia a Dios es algo como un estilo de vida. Es cierto que fallamos porque somos imperfectos. Es cierto que hemos caído. Entonces tenemos que practicar el obedecer en el arrepentimiento. Señor, yo me arrepiento por esto. ¿Cuántas veces me he arrepentido de muchos pecados? Sí, varias veces. Y tengo que vivir una práctica de eso. No es que sea como una mala costumbre o una vieja práctica, sino es algo que realmente a veces, hoy te arrepientes de algo y tratas de hacer bien las cosas, entonces de alguna forma caes en otra cosa, entonces también tienes que arreglar. Tienes que practicar. Porque hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Nosotros muchas veces decimos, no, Dios hace todas las cosas. Se hace la voluntad de Dios. Yo te voy a decir algunas cosas que Dios no puede hacer, por ejemplo. Por ejemplo, Dios no puede fallar. Efesios 1:11 dice, Él hace todas las cosas según su destino, según su voluntad. Dios no puede fallar. Otro punto de que Dios no puede hacer. Dios no puede hacer lo malo. Tito 2:1 dice, no puede mentir, no puede robar, no puede hacer lo malo. ¿Se da cuenta? 3. Dios no puede ser tentado. Santiago 1:13-14. Dios no puede ser tentado. Ni Él tienta a nadie. Eso no puede hacer Dios, no hace. Sino que cada uno es tentado, es atraído de acuerdo a su propia maldad, a su propio pecado. 4. Dios no puede negarse a sí mismo. Según Timoteo 2:3. Si somos infieles, de no tener fe en Él, Él permanece fiel, Él cumplirá su palabra. Muchas veces nosotros somos infieles porque decimos, vamos a confiar en el Señor, voy a confiar, pero no hay fe. Pero Él permanece fiel. 5. Dios no puede ser injusto, Romanos 3:26. Él es el justo y el que justifica al hombre pecador. Él te justifica a ti y a mí. ¿Cuándo? Cuando venimos a Él en arrepentimiento. No es injusto. Él sabe que ya tú te arrepientes. 1 Juan 1:9, si venimos, dicen, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él lo hace. No es injusto. Algunos puntos que Dios no hace. Por eso que tú tienes que practicar la obediencia. Tú tienes que preferir obedecer. Piensa en lo que Él ha hecho por ti y por mí. Yendo a la cruz y ser crucificado, muerto, sepultado y resucitó por ti y por mí. Tú no tienes que ir a la cruz ya. Tienes que tener un corazón, tomar la decisión de arrepentirte y venir a Él en arrepentimiento, sincero, con el corazón en la mano, mostrando que nosotros no somos capaces de hacer las cosas bien y pedir que Él nos perdone. Entonces Él lo va a hacer. Pero para eso necesitas pues la valentía, el poder. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces hay razones para obedecer. Tú tienes que obedecer a Dios.
Tienes que ser consciente y de analizar las razones. ¿Por qué tienes que obedecer? Porque en primer lugar es un mandato que hay que cumplir. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Se da cuenta? Entonces, hay razones para hay que ser consciente. Cuando tú estás caminando en el día a día, donde quiera que estés, realizando tus funciones como trabajador, en tu rol de padre, en tu rol de ciudadano, en tu rol de esposo, siempre tienes que obedecer lo que dice Dios. Por ejemplo, cuando dice que marido amar a vuestra mujer, hay que cumplir, hay que obedecer. Porque dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa es? Es pecado, es rebelión. Y hemos visto qué cosa es la rebelión. Es como si fueras un hechicero, un brujo. Y también hemos visto que la desobediencia es como idolatría. Eso es terrible. Entonces debemos ser conscientes de cuántas razones hay para obedecer a Dios. Entonces, segundo, debemos obedecer de inmediato. Un cristiano valiente obedece de inmediato. Hechos 5, del 17 al 20, vamos a leer. Dice así: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Tremendo, tremendo, magistrado. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo: y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Aquí vemos una orden de Dios. Dios usa un ángel. Recuerda que en la Biblia dice un ángel. Realmente el versículo es así claro. Mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel. Un ángel del Señor. Así vas a encontrar ese término en el Nuevo Testamento. Un ángel siempre, cuando Dios obra por medio. En el Antiguo Testamento, cuando ahí vas a encontrar esta expresión, no dice un ángel, siempre va a decir el ángel de Dios, el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová, la expresión en el Antiguo Testamento se refería a Jesucristo. Y aquí ya no. Un ángel. Vemos que ellos estaban presos. ¿Por qué? Por hacer lo malo, por haber golpeado a alguien, por haber aconsejado a alguien que, por ejemplo, que sea infiel con su pareja, haber aconsejado de que debe cometer atrocidades y maldades contra los niños, contra los indefensos. ¿Por qué estaban presos? Por predicar el Evangelio, por predicar de Cristo, el perdón de pecados, la salvación. Por eso estaban presos. ¿Se da cuenta cómo actúa la gente, generalmente el hombre? Cuando uno ve que alguien está haciendo bien las cosas o está haciendo las cosas en obediencia a Dios, siempre hay un ataque. Siempre habrá la oposición. ¿Y de quiénes? De aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. El Señor Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y muchas veces decía yo, cuando yo no era cristiano, tenía expresiones erradas. Decía que yo amaba a Dios, pero no era cierto, porque yo no obedecía a Dios. Siempre quería hacer mi voluntad, o según mi criterio actuaba, en mi humanidad. Y hoy en día también hay lucha, pero me refugio en la palabra, me acerco a la palabra y me acerco al Señor y le pido a Él que me ayude, que me revele qué debo hacer. Y en su palabra muchas veces está la respuesta totalmente. A veces por medio de circunstancias en la vida que tú tienes con tu familia, con tus hijos, Dios ahí te está a veces mostrando su voluntad. Pero muchas veces nosotros no somos así, porque somos muy ansiosos o porque tenemos actitudes así de desesperación, porque queremos ver las cosas. Cuando Él dice que debemos tener fe en Él, porque Él es siempre fiel. Entonces vemos aquí que estos señores, estos apóstoles, estos hombres de Dios han estado detenidos, presos en la cárcel pública. Y la cárcel pública de ese tiempo, porque habían dos tipos de cárcel. Uno para estar en la cárcel, digamos, para la gente
de un nivel más alto. Y la cárcel pública era esas zonas horribles, donde habían un maltrato al ser humano, en condiciones inhumanas, donde había ratas, había insectos, había humedad, pestilencia, peligro de contagiarse de alguna enfermedad. Cárcel pública. Esos lugares terribles eran para esos también delincuentes, para esa gente maleante, gente realmente de mal vivir, que ahí de alguna forma lo ponían para que gente recapacite, para ver cómo está actuando. En cambio, estos señores, estos hombres, estos apóstoles, estaban ahí por predicar de Cristo. ¿Eran valientes? Claro que eran valientes. ¿Eran obedientes? Claro que eran obedientes. Porque cuando uno es obediente, Dios obra. Vemos aquí que Dios siguió obrando. Los sacó. Los sacó de la cárcel. Vemos que ni siquiera los guardias se dieron cuenta que ellos ya no estaban ahí. Y los guardias ahí seguían haciendo su vigilancia ahí, cuidando en las puertas, porque cuando los alguaciles vienen después, porque en el versículo 20 dice, cuando llegaron los alguaciles, no hallaron, dice, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada, con toda seguridad, y todos los guardias afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos la celda, no había nadie adentro. ¿Los apóstoles dónde estaban? En el templo. Recuerda que en esa época estamos hablando de que la iglesia era constituida solamente por judíos. Y a los judíos les gustaba estar en el templo, siempre en las mañanas estaban en el templo. Entonces ellos iban ahí a predicar la palabra de Dios, y en la calle también. Entonces la gente se iba convirtiendo. Y estos fariseos, esta secta de los saduceos, los que eran del concilio, la máxima autoridad, ellos estaban en oposición. Porque lo que hemos leído anteriormente, ellos dijeron, ya le hemos dicho a ustedes que no prediquen en ese nombre. Porque mucha gente estaba convirtiendo a Cristo y estaban dejando de ir a la iglesia donde estaban ellos por seguir a los apóstoles. Y hoy en día también existe ese tipo de actitud de la gente. Por eso es que debemos tener cuidado y debemos ir a la palabra. Debemos predicar realmente la palabra, la sana doctrina, y debemos obedecer lo que dice la palabra. Y para eso tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine y nos dé el discernimiento para entender. Entonces, vemos aquí que hay una obediencia inflexible, una obediencia apasionada. Si tengo que morir, si por predicar la palabra de Dios, dijeron ellos, me van a tener que matar, aquí estoy. Y si no me van a matar, voy a seguir predicando. ¿Por qué? Porque habían recibido la gran comisión de predicar el Evangelio de Cristo. Tú y yo también somos llamados a predicar el Evangelio de Cristo. Esa gran comisión está vigente para ti, para mí y para todo cristiano. Tenemos que empezar primero en nuestra casa. No es fácil. Pero ¿quién ha dicho que tú lo vas a hacer? Es Dios obrando por ti. Y para que obre Dios por ti y por mí, tiene que haber un corazón de total arrepentimiento y entrega al Señor Jesús. No hay otra forma. No hay otra forma. Vemos aquí que la gente del concilio, vemos los fariseos, los saduceos, la máxima autoridad en la iglesia en ese tiempo, oponiéndose de una manera frontal a que se predique el Evangelio de Cristo. Y vemos que no lo pudieron. Eso quiere decir que por más que exista oposición, hoy en día no se va a detener la predicación del Evangelio. Siempre se va a hacer. ¿Por qué? Porque no es de hombres, sino es de Dios. Dios está obrando. Dios está obrando. Entonces, debemos ver las razones de la obediencia, y la obediencia tiene que ser inmediata
¿Para qué? Para tener una recompensa. ¿Te das cuenta? Tenemos que va a haber una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a todos los que le obedecen. ¿Ves? Dios ha dado, dice, a todos los que le obedecen. ¿Qué? El Espíritu Santo. ¿Y cómo he recibido el Espíritu Santo? En el momento que yo recibí a Cristo en mi corazón. Soy sellado como propiedad de Dios, apartado para Dios. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces tienes que tener el Espíritu Santo. ¿Deseas tener el Espíritu Santo? Entonces tienes que obedecer. Sin el Espíritu Santo en tu vida no tendrás poder. ¿Poder para qué? Para dejar, por ejemplo, las malas costumbres. Necesitas poder. Para dejar un vicio, sea alcohol, droga, lo que sea, necesitas ¿qué? Poder. Sin el poder del Espíritu Santo, sin el Espíritu obrando en ti, no podrás dejar esas malas actitudes. Por eso es que de aquí Dios ha dado a todos los que le obedecen. O sea, hay que obedecer a Dios, de amar a Dios y buscar a Dios. Ahí te va a dar el Espíritu Santo. Entonces, hay personas que dicen ser cristianos, dicen, pero tienen una vida de desorden total. De boca no dice que son cristianos, que alaban, gloria a Dios, aleluya, que no sé cuánto así. Pero su vida es otra cosa. Su forma de vivir. Tiene actitudes realmente que no se diferencian nada con la gente que no es cristiana. Quizás de pronto no están en una fiesta, pero sus actitudes, su forma de hablar, de pensar y de hacer las cosas no tiene nada que ver con una vida de arrepentimiento y de obediencia a Cristo. Y algunos así, en esa condición de miseria, de desobediencia, Señor, oh Dios mío, bendíceme, ayúdame. Y no ve nada, ningún efecto. Porque Dios no va a bendecir y no va a dar nada a un desobediente. No le va a dar nada. Es por eso que usted y yo tenemos que ser obedientes para ver realmente el obrar de Dios en nuestra vida. No te resistas más. En San Juan 14:23 dice, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morar en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Es de lo que estoy hablando ahorita. Puede ser que una persona esté hablando de Cristo, cantando sus canciones y se pone a orar delante de la gente y todo, pero su vida es un desorden, en su casa, en su forma de ser, la vida personal. Cuando digo la vida personal es la vida en ti, o sea, cuando tú estás solo, ¿cómo actúas? ¿Qué haces? ¿Qué miras? ¿Qué piensas? ¿Cómo hablas? ¿Qué dicen tu palabra? ¿Realmente glorifican a Dios? Así como lo hace cuando hace en público. En el interno, o sea, en tu vida privada. Y por eso algunos, como dije, piden, ¿no? Bendíceme, hogar, ayúdame. No ve ningún resultado. Y una oportunidad, cuando yo empecé mi vida cristiana, había un jovencito que andaba con su Biblia en la mano. Y yo también era cristiano ya, pero yo no andaba así. Y me sentía mal. Yo decía, yo quisiera andar así, ya identificarme. O sea, él se identificaba con usted porque andaba con su Biblia. Pero déjame decirte, hermano, yo entendí después que no había coherencia con lo que es y decía ser, porque aquí dice que el Señor te va a guiar, te va a proteger, el Señor ve por tu necesidad, antes que tú pidas por tu necesidad, Él ya lo sabe. Está hablando de los hijos de Dios, de los cristianos arrepentidos, o sea, de los hombres arrepentidos, de los cristianos realmente valientes y obedientes. Pero este varón, este hombre, andaba en una necesidad terrible. Entonces todo el tiempo pedía, entonces uno le da, ¿no? Para comida, para pasaje. Y llegó un día que me trajo un anillo, un aro. Parecía que era su esposa. Y me lo estaba empeñando, me estaba vendiendo. Ahí fue donde yo me preocupé y pensé, dije, no creo que está bien. Pero hasta ese momento no me daba cuenta. Después me he dado cuenta de que
uno no debe llegar, no llega así. Porque la Biblia dice, el Señor dice, no he visto justo ni su descendencia que mendigue pan. Porque Dios toma control de sus hijos y Él tiene cuidado de sus hijos. La semana pasada vimos inclusive que nosotros somos más valiosos que las aves del campo. Las aves del campo son atendidas y son protegidas por Dios. Que nosotros y los seres humanos valemos más que ellos. Los hijos de Dios valen mucho más que ellos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Cuando tú realmente analizas las razones para obedecer y eres consciente de esto, se obedecerás. Tendrás una obediencia inmediata. ¿Por qué? Porque hay recompensas del Espíritu Santo obrando en ti. Tendrás poder para compartir la palabra de Dios, para tener una vida genuina realmente que agrada a Dios. Y cuando tú obedeces también, ¿qué recompensa verás? Mira, versículo 41 del capítulo 5. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Nuevamente aquí vemos que si es realmente una obediencia sin obligación de parte de Dios, una obediencia no obligada, sino que tú has decidido obedecer, entonces tendrás gozo. Dice aquí, ellos salieron gozosos de padecer afrenta, por haber sido dignos de sufrir por causa de Cristo. El versículo 42, y vamos terminando, dice así: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, cuando hay obediencia, hay gozo. Cuando eres consciente de las razones para obedecer y hay obediencia inmediata, entonces el Evangelio es creído. Porque nuevamente te leo aquí lo que dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar. Entonces, o sea, no dejaban de obedecerlo, el mandato de la Gran Comisión y de predicar a Jesucristo. La gente cree en Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, vemos aquí que ellos, después de haber sido juzgados y no haberle encontrado ninguna falta, entonces vemos ahí que un hombre llamado Gamaliel, dice una autoridad máxima, él fue lo que les dijo: israelitas, dice, varones israelitas, tengan en cuenta de que si estos hombres realmente están predicando de Jesucristo, si es de Dios, si no es de Dios, esto se va a disipar, se desaparecerá. Pero si es de Dios, no vaya a ser que estén luchando contra Dios. Entonces de aquí podemos sacar conclusión: aquellas personas que se oponen a predicar el Evangelio realmente van a tener consecuencias terribles. De eso también debemos advertir. No podemos nosotros quedarnos callados. Habrá consecuencias. Entonces, cuando no encontraron ninguna falta en estos discípulos, en estos los apóstoles, dice que los azotaron y después los dejaron ir. Y no era un azote así como que alguien agarra un correazo que nosotros conocemos. En el Antiguo Testamento los azotes eran con vara. Y en el Nuevo Testamento ya los azotes cambiaron al látigo. Y dar un azote a una persona en esa época era 39 latigazos. Y no era latigazo así nomás, no, tenía que estar el dorso descubierto porque era en el pecho y en la espalda. En pecho y en la espalda. Y era 39. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Tú puedes tener dificultades ahora para predicar el Evangelio, también seguramente. Oposición también puede haber. No igual quizás como en la iglesia primitiva, que te va a agarrar a latigazos, pero hay otro tipo de oposición. Tenemos que estar preparados y ser conscientes de cualquier cosa se pueda poner. A veces tú mismo, un mal carácter, un mal pensamiento, son oposiciones. Y por eso tenemos que nosotros ser íntegros delante de Dios. Debemos estar en buena comunión con Él. Y debe haber obediencia para que tengamos poder para predicar la palabra de Dios y sentirnos realmente gozosos. Y como conclusión, entonces, ¿tú quieres ser un cristiano valiente y gozoso? ¿Quieres ser realmente un cristiano valiente, gozoso, valeroso? Entonces debes tener conciencia
de las razones para obedecer. ¿Qué hizo Jesús por ti, por mí? Te ha librado de la condenación eterna, te ha perdonado tus pecados, te ha justificado, te ha dado la vida eterna. Has sido llamado hijo de Dios. O sea, ¿cuántas razones hay para eso? Siendo consciente de ello, entonces realmente tienes que ser un cristiano valiente y gozoso para que tengas una vida de poder y victoria, y por ende el gozo de ser realmente un cristiano. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más nos haces ver de que debemos obedecer tu mandato. Debemos practicar tu obediencia. Hemos entendido ahora que el no obedecer es entrar en rebelión, y la rebelión es como hechicería, y la desobediencia es como idolatría. ¿Y cuántas veces tú nos estás hablando todos los días, en todo tiempo, de que debemos estar a cuentas contigo, que debemos arrepentirnos de todo pecado y que debemos andar y caminar de acuerdo a tu voluntad? Por eso que en el nombre de Jesús nos acercamos a ti una vez más para pedirte que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, contra las malas costumbres, esas costumbres feas que no te agradan. Se han quitado, Señor, de cada uno de nosotros, para ser realmente conscientes, vivir siendo conscientes de quién eres tú y qué has hecho por nosotros. Que has venido, has ido a la cruz para saldar y pagar nuestras deudas de pecado, porque hemos quebrantado tu ley. Y ahora nos has dado este gran premio de pagar nuestra culpa, y ahora somos justificados en Cristo Jesús. Gracias por eso. Una vez más te pido que nos ayudes y nos des las fuerzas para tener actitudes que te agradan, para honrarte a ti en todo tiempo y no ser un cristiano cobarde, sino más bien un cristiano valiente, obediente, gozoso. Asimismo oro por aquellas personas que están luchando, que seguramente han escuchado ya tu palabra y que están siendo confrontados a venir a ti en arrepentimiento para pedirte perdón. Oro por cada uno de ellos, que tú obres, Señor, con tu mano poderosa, Señor. Ten misericordia. Tú, amigo, que estás ahí luchando, repite conmigo esta oración. Padre Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo y por la obra que hizo en la cruz por mi pecado. Te pido, Señor, que me perdones, que me limpies de todo pecado, me laves con tu sangre preciosa y entres a mi corazón para que seas mi Señor. Ayúdame, por favor. Límpiame, Señor. Lávame con tu sangre. Quiero ser un testigo de Cristo valiente. Y quiero caminar y vivir en obediencia todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Amén. Amigo o amiga, si has hecho esta oración, te felicito. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me
evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay Entra con acción de gracias.